iniciar ya, jóvenes, un nuevo tema. Hoy día vamos a ver una primera parte, algunos conceptos básicos, algunas ideas generales acerca de este tema. Bien, el tema, jóvenes, se llama unidades químicas de cuantificación de sustancias. En algunos libros lo van a encontrar con otro nombre, unidades químicas de masa, o también cálculos químicos, cálculos en química. ¿Correcto? Bien. ¿Cuál es la importancia, jóvenes, de estudiar este capítulo, este tema? Usted cuando va, digamos, a un laboratorio, ¿no?, a una planta industrial, algún día usted va a estar en esa actividad, ¿no es cierto? Lo que usted tiene que hacer es cuantificar la cantidad de sustancia contenida en una muestra. Imagínate, por ejemplo, que te piden determinar, por ejemplo, la cantidad de hierro, porcentaje de hierro, por ejemplo, en un mineral, ¿no?, de hematita. Entonces, para saber qué cantidad de hierro está presente en ese mineral, usted tendría que hacer un análisis químico y luego un cálculo para saber qué porcentaje hay. Igualmente, para cualquier otro mineral, ¿no es cierto?, para que sea factible su explotación, ¿no es cierto?, usted tiene que determinar en el laboratorio el porcentaje de plomo, porcentaje de oro, porcentaje de níquel, porcentaje de plata contenido en ese mineral, en una muestra. Y para eso, jóvenes, usted tiene que cuantificar la sustancia. Y para eso, jóvenes, se requiere conocer ciertos conceptos importantes, que seguramente en el colegio también lo han estudiado, ¿no? Concepto de peso atómico, masa atómica, masa molecular, concepto de mol, concepto de masa molar, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Ya? En este capítulo, justamente, jóvenes, ese es el objetivo, ¿ya? Que el alumno, que ustedes, ¿no es cierto?, sepan a cuantificar sustancias. Por ejemplo, fíjate en este gráfico, que es bastante ilustrativo, fíjate. Tenemos acá una persona en el cual ve acá una muestra de agua de 400 gramos, y acá tiene una muestra de hierro, un clavito de hierro, por ejemplo, ¿no? Ahora, el agua, jóvenes, es una sustancia covalente. Y toda sustancia covalente, jóvenes, está hecha de moléculas, ¿correcto? Entonces, jóvenes, esto viene a ser las moléculas de agua, ¿no?, que aquí lo estamos representando ya, ¿correcto? Ahora, en 400 gramos de agua habrá, jóvenes, millones y millones de moléculas de agua ahí, ¿correcto? Ahora, en esta masa, jóvenes, ¿se podrá calcular el número de moléculas que hay ahí? ¿Habrá un método, de alguna manera se podrá calcular el número de moléculas que está contenido? ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a aprender. O si tenemos acá un clavito de hierro, ¿no es cierto?, cuya masa es 1,6 gramos. En ese clavito, en esta muestra, habrá pues millones y millones de átomos de hierro. ¿Habrá un modo, una manera de poder cuantificar la cantidad de átomos en esa muestra? ¿Sí? Entonces, al final, jóvenes, del tema, usted va a tener la capacidad de poder, jóvenes, hacer esos cálculos. El objetivo justamente es eso, jóvenes. Entonces, fíjate, esta persona se pregunta, ¿no?, en esta masa de hierro, ¿no?, del clavito, ¿cuántos átomos de hierro contiene? Igualmente se puede preguntar, ¿no?, ¿cuántas moléculas de agua contiene ahí? O también, ¿no?, ¿cuánto pesa un átomo de hierro? ¿O cuánto pesa una molécula de agua? ¿No es cierto? Claro, en cierta masa, jóvenes, habrá un número de moléculas. Y si utilizo la mitad de agua, 200 gramos, habrá una mitad de moléculas, ¿sí o no? O si tengo 800 gramos de agua, se duplicará la cantidad de moléculas. O sea, jóvenes, existe una relación entre el número de moléculas y la masa de sustancias. Evidentemente acá también, ¿no?, en cierta masa de hierro, 1,6, habrá un número de átomos de hierro, pero en la mitad de masa habrá la mitad de átomos de hierro. Pero la idea es, ¿no es cierto?, relacionar eso justamente, ¿ya? Entonces, en una muestra de sustancia, ¿qué cantidad de átomos hay? ¿Qué cantidad de moléculas hay? ¿Correcto? Entonces, jóvenes, el tema de unidades químicas de cuantificación de sustancias, jóvenes, ¿de qué trata? ¿Sobre qué vamos a hablar en este capítulo? ¿Bien? Es una parte de la química, jóvenes, que estudia las relaciones
relaciones de cantidad, relaciones cuantitativas entre el número de átomos, o moléculas, entre el número de átomos o moléculas contenidas en cierta masa de sustancia. Contenidas en cierta masa de sustancia. La sustancia, jóvenes, puede ser sustancia covalente, sustancia iónica, puede ser sustancia elemental, etcétera, etcétera. No interesa. En cualquier sustancia, jóvenes, es posible, jóvenes, realizar una cuantificación entre el número de átomos o moléculas que están presentes en una porción de sustancia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, no solamente, jóvenes, vamos a conocer las relaciones cuantitativas, ¿no es cierto?, entre el número de átomos, entre el número de moléculas con la masa, sino también, por ejemplo, jóvenes, para formar agua se combinan hidrógeno y oxígeno. Ahora, para formar agua, jóvenes, ¿en qué proporción se combina el hidrógeno y el oxígeno? ¿En qué proporción de masas? Por cada gramo de hidrógeno, ¿cuánto de oxígeno se requiere? Igualmente, jóvenes, si se quiere producir, por ejemplo, amoníaco, habrá que combinar nitrógeno con hidrógeno. Ahora, por cada gramo de hidrógeno, ¿cuántos gramos de nitrógeno debe combinarse? ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, también es útil, jóvenes, en las reacciones químicas, ¿eh? Así, jóvenes. Las reacciones químicas, jóvenes, son combinación de dos o más sustancias para formar un nuevo producto, ¿no es cierto? Pero en esa combinación, jóvenes, es necesario, jóvenes, saber las relaciones de masas entre los reactantes, las relaciones de cantidad de moléculas, cantidad de átomos entre los reactantes, y también con el producto también. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, creo que ya tienen más o menos una idea de lo que vamos a hablar, jóvenes. Siguiente. La masa de un cuerpo, jóvenes, la masa de un objeto, generalmente, frecuentemente, jóvenes, lo expresamos en kilogramos, gramos. Si son cuerpos bastante grandes, toneladas. ¿Correcto? O quizás también cuerpos muy pequeños, miligramos. Por ejemplo. Y así hay otras unidades, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, jóvenes, para expresar la masa de una persona, de José, María, Jorge, Beatriz, por ejemplo, ¿no? La masa, jóvenes, lo expresaremos en kilogramos, ¿sí o no? Y usted va a una balanza, va a una, en este caso, perdón, a una clínica o quizás a una farmacia, se sube una balanza y ahí le registrará 30 kilogramos, 80 kilogramos, 55 kilogramos, etcétera, etcétera. La masa de cuerpos más pequeños, por ejemplo esta tiza, se registrará en gramos. 5 gramos, 3 gramos, un clavito, 1.2 gramos, un granito de arroz, un granito de azúcar, seguramente miligramos, 2 miligramos, 3 miligramos, etc. Un automóvil, 2 toneladas, un camión, 5 toneladas, un cisterna, 20 toneladas, etc. ¿Correcto? Estas unidades, sobre todo kilogramos y gramos, son las unidades, jóvenes, que más se usan para expresar masa de cuerpos, pero cuerpos grandes, o sea, cuerpos macroscópicos. Un granito de arroz o un granito de azúcar es un cuerpo macroscópico comparado, jóvenes, con un átomo o comparado con una molécula, jóvenes. Para que usted tenga una idea, jóvenes, fíjate, en esta partícula de tiza, que apenas podemos ver una partícula que está flotando en el aire, apenas se ve, y todavía no se ve a simple vista, ¿no es cierto?, con un microscopio, ¿sí? Más o menos, jóvenes, hay de unos aproximadamente 50 millones de átomos en una sola partícula que ni siquiera podemos verlo a simple vista. 50 millones de átomos. Entonces, ¿cómo será un átomo? Extremadamente pequeño. ¿Cómo será una molécula? Extremadamente pequeña, jóvenes. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, expresar la masa de un átomo, de una molécula, en gramos o en miligramos, ¿no es cierto?, no es tan adecuado, jóvenes. Es como expresar la masa, por ejemplo, de esta tiza en toneladas. No es adecuado. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que se hace entonces? Por convención, físicos y químicos se reúnen, jóvenes,
adoptan, jóvenes, una unidad para expresar masa de átomos. Esa unidad, jóvenes, por convención se llama UMA, que significa unidad de masa atómica. Entonces, jóvenes, así como decimos, ¿no? María pesa 60 kilos, Jorge pesa 58 kilos, diremos, tal átomo X pesa 4 UMA, tal átomo Y pesa 24 UMA, ¿correcto? Entonces, jóvenes, para expresar masa de átomos y moléculas, ¿ya?, vamos a utilizar la unidad de masa atómica, UMA, ¿correcto? Entonces, jóvenes, acá decimos lo siguiente, entonces, la UMA, ¿qué es la UMA? La UMA, jóvenes, es la unidad apropiada, la unidad escogida por convención para expresar la masa de átomos, moléculas, protones, neutrones, electrones, bariones, hiperones, etcétera, etcétera. Para expresar la masa, jóvenes, de otras partículas subatómicas. Muy bien, jóvenes. Ahora, la masa, jóvenes, la masa de un átomo, de cualquier átomo, jóvenes, se determina, jóvenes, en base a un átomo que sirve como patrón, que sirve como referencia. Si queremos, por ejemplo, determinar la masa, por decir, del sodio, del fósforo, del helio, del calcio, etcétera, etcétera, se debe escoger, jóvenes, un átomo que sirva como referencia. Ese átomo, jóvenes, que sirve como referencia, ¿ya?, en los años 1800, en la época de John Dalton, era, jóvenes, el hidrógeno. Después, jóvenes, se cambió por oxígeno. Y a partir de 1962, ¿ya?, se utiliza, jóvenes, un átomo de carbono. Pero el carbono, jóvenes, está formado por 3 isótopos: carbono 12, carbono 13 y carbono 14. De esos 3 isótopos, el que ha sido escogido, jóvenes, como átomo referencial, como átomo modelo, por decir, como átomo estándar, es el isótopo de carbono 12. En base a este átomo de carbono 12, se registra la masa del resto: sodio, fósforo, helio, calcio, plomo, oro, plata, etcétera, etcétera. O sea que las masas de estos átomos están en relación a la masa del carbono 12. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, el átomo referencial o estándar es el isótopo de carbono 12. ¿Correcto? Muy bien. Isótopo de carbono. Carbono 12. Carbono 12, jóvenes, es simplemente el átomo de carbono que tiene en su núcleo 6 protones, 6 neutrones y su número de masa es 12. Ese es el átomo de carbono 12. ¿Correcto? Ahora, acá tenemos, jóvenes, el gráfico que representa el átomo de carbono 12. Ahora, ¿cuánto pesa este átomo de carbono 12? Por convención también, jóvenes, de físicos y químicos, ¿ya?, por convención, ¿no?, acuerdan, jóvenes, de que este carbono 12, jóvenes, tiene una masa ya definida. ¿Cuánto? 12 UMA, jóvenes. 12 UMA. La masa 12 UMA, jóvenes, es una masa que arbitrariamente se le da. Claro, en esa reunión de físicos y químicos, acuerdan, ¿no? El isótopo de carbono 12 es el átomo que vamos a utilizar como referencia, como átomo modelo o patrón. Vamos a descartar al hidrógeno. Ya se descartó al oxígeno. Hoy en día lo hacemos con el carbono 12. ¿Correcto? Ahora, esta masa 12 UMA es una masa arbitraria. Acá voy a colocar, es una masa arbitraria. Masa arbitraria, jóvenes, pero por acuerdo. Pero por acuerdo, jóvenes. O sea, por convención. No es que a alguien se le ocurrió, ya yo quiero que el carbono 12 sea el átomo patrón y le voy a dar 12 UMA. No, es un acuerdo, jóvenes, a nivel internacional ya.
¿Correcto? Así es. Muy bien. Si este carbono 12, jóvenes, que tiene una masa de 12 UMA, lo divido en 2, cada mitad sería 6 UMA. Lo divido en 4, 3 UMA, ¿correcto? Y esta porción lo divido en 3. Lo divido en 3. Entonces, jóvenes, esta fracción, ¿cuánto es esa fracción? Sería una UMA, ¿sí o no? Claro. Esta fracción que estás viendo, que está aquí, jóvenes, sombreado de color naranja, eso, jóvenes, viene a ser entonces una UMA, jóvenes. Eso es una UMA. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ¿una UMA qué viene a ser entonces? Es la 12ª parte de la masa del carbono 12. ¿Correcto? Esa es la definición de UMA. Una UMA entonces es la 12ª parte de la masa, jóvenes, del carbono 12. Así es como se define, jóvenes, la UMA. Así es. Muy bien, entonces, jóvenes, la UMA, repito, jóvenes, es la unidad apropiada, la unidad escogida por convención para registrar, para expresar la masa de átomos, moléculas, protones, neutrones y demás partículas subatómicas. ¿Correcto? Pero ¿cómo se define la UMA? Ahora ya sabes, ¿sí o no? Ahora ya sabes. La UMA entonces, jóvenes, se define como ¿qué? La UMA, jóvenes, se define como la 12ª parte, se define como la 12ª parte de la masa. ¿De la masa de quién? De la masa del isótopo de carbono 12. De la masa del carbono 12, que es el átomo patrón, átomo referencial, átomo estándar. Así es, jóvenes. Muy bien. Hasta ahí tomen sus apuntes.